Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos otro día más que Dios nos regala. Bienvenidos nuevamente a este momento maravilloso que Dios nos da para estudiar su palabra, para estudiar la palabra de Dios que nos ha traído a través de la lección de escuela sabática. Este espacio que tenemos para estudiar. En este momento lo vamos a hacer, pero no antes sin elevar una oración. Hoy nos toca la lección del día martes 25 de julio y titula Derribar el muro divisorio. Y muy bien, pues vamos a tener una oración para comenzar nuestro estudio. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida, la salud. Gracias porque nos permites reunirnos a través de estos medios digitales, a través de estas redes, para estudiar tu palabra. En este momento te suplico, mi Señor, que el Espíritu Santo esté a nuestro lado y nos permita entender, comprender el mensaje que tú tienes para nosotros y que podamos, Señor, ser enriquecidos con el poder del Espíritu también para poder poner en práctica todo lo que aprendemos. Dirige pues nuestro estudio, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Según Pablo, la ley de las ordenanzas, de los mandatos y de las ordenanzas, ¿qué fue lo que hizo Dios con estos mandatos? Según Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es posible, o es casi seguro, que Pablo en estos versículos esté haciendo referencia a lo que mencionábamos en el día domingo, acerca de ese muro de 1,20 aproximadamente de altura que había en el templo, que hacía separación entre los judíos que podían entrar hasta más adentro en el templo y los gentiles, los extranjeros que tenían que quedarse más fuera. Es posible o es casi seguro que en su mente esté haciendo una alegoría, una referencia a este muro literal para darle una aplicación espiritual a lo que Cristo ha hecho por la salvación del hombre, lo que ha hecho para atraer hacia un solo pueblo a los dos pueblos que estaban separados, a los gentiles y a los descendientes de Israel. Pablo está imaginándose que este muro se derrumba y que a los gentiles ahora se les entrega un pleno acceso completo y total para adorar a Dios junto con sus hermanos judíos. La cruz remueve todo este muro. Pablo dice que por allí aprendemos que todos los dos pueblos, judíos y gentiles, realmente no son dos, son uno solo. En Cristo Jesús, ahora esos dos pueblos ya no son más dos, ahora son un solo pueblo. Lastimosamente, muchas personas, como los llama el apóstol Pedro, inconstantes e indoctos, estas personas intentando ir tras sus propias ideas han pensado o han visto
en estos versículos 14 y 15 de Efesios, como si estos versículos enseñaran que cuando Cristo murió en la cruz, allí clavó o anuló o eliminó la ley de los 10 mandamientos, incluyendo obviamente el cuarto mandamiento, el sábado, que básicamente es de lo único que se quieren deshacer de alguna manera, pero como no se pueden deshacer olímpicamente de uno solo, entonces clavan todos en la cruz y después van despegando, van desclavando los otros 9, porque pues los otros 9 sí hay que tenerlos. Pero sin embargo, en Efesios Pablo constantemente muestra un profundo respeto, aprecio por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. Incluso reconoce que es de vital importancia para poder desarrollar un discipulado en Cristo Jesús de manera correcta y saludable. Es más, en Efesios él cita varios mandamientos. En Efesios 6, 2 y 3 menciona el quinto mandamiento y alude a otros. Alude al octavo mandamiento, al séptimo mandamiento en Efesios capítulo 5, en el capítulo 4 versículo 28 al octavo, al noveno en el capítulo 4 versículo 25, al décimo en Efesios 5, 5. Es decir, Pablo tiene en gran consideración los 10 mandamientos. Y siendo así, siendo que Pablo menciona esos mandamientos como mandamientos totalmente válidos, eso significa que en ningún momento en los versículos 13 y 14 y 15 del capítulo 2, él se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo a los mandatos expresados en ordenanzas. Si nosotros miramos, estos mandamientos expresados en ordenanzas son todas aquellas ordenanzas que Dios envió o mandó al pueblo de Israel a través de Moisés y la ley del Pentateuco, toda la ley mosaica del Pentateuco que se refiere al ámbito civil y en el ámbito litúrgico del santuario. Obviamente, estas eran cosas que sí estaban en contra del pueblo, que estaban en contra de los judíos y en contra incluso de los mismos israelitas, porque si leemos en el libro de Deuteronomio, en el último capítulo, cuando Dios le pide a Moisés que ponga el libro que él ha escrito y que lo ponga junto al arca, no dentro del arca, junto al arca, Moisés deja plasmado allí, dice, y que quede contra ti, como testigo contra ti. Es decir, esos mandamientos expresados en ordenanzas, que no es otra cosa que la ley ceremonial, es la que finalmente ha sido quitado, es ese muro el que ha sido quitado de en medio para que los dos pueblos que un día estuvieron separados finalmente pudiesen llegar a ser uno solo. Lo que Pablo estaba diciendo que había hecho Cristo es que cualquier uso de la ley que se haga para crear división entre los judíos y los gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles de cualquier participación plena de la confraternidad entre hermanos y la adoración a Dios y el acceso a la adoración plena a nuestro Señor Jesucristo, es un uso completamente inapropiado e inadecuado de la ley. Ese nunca fue el propósito de la ley. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que están en Efesios 2, 14 y 15, según el contexto de los capítulos que hemos visto, hablando de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión, obviamente esta ley se está refiriendo a los aspectos ceremoniales de la ley mosaica que dividían a los judíos de los gentiles,
que los hacían pueblos separados, que los hacían pueblos irreconciliables. Ese sistema de la ley, como se había llegado a interpretar por parte de los maestros judíos, lo único que hacía al utilizarse de manera indebida como era utilizada por parte de los líderes y del pueblo judío, lo único que hacía era acrecentar y utilizar indebidamente como esa cuña, como esa barrera que separaba y distanciaba cada vez más y con mayor profundidad al pueblo judío con el pueblo gentil. Y muchas veces nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Tal vez no con la ley, pero hacemos lo mismo con muchos aspectos de la Biblia, del mensaje de Dios. Le damos usos incorrectos a algunos aspectos bíblicos y empezamos a utilizarlos para causar división, para causar malestar, para causar momentos incómodos. Y finalmente, el mal uso de las cosas que están en la Biblia, no necesariamente la ley de Moisés, hay muchos otros aspectos con los que si no se sabe trabajar, si no se sabe expresar, si no se sabe llevar el mensaje, podemos causar división. Y cualquier uso de la palabra de Dios que cause división de manera innecesaria y antibíblica, haciendo un uso incorrecto de los textos bíblicos, un uso de la palabra de esa manera es un mal uso, es un uso prohibido de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué paredes, qué muros divisores hemos levantado nosotros entre el pueblo adventista y los que no son adventistas? ¿Qué muros divisorios hemos levantado nosotros como cristianos entre los que no son cristianos y los que sí son cristianos? ¿Qué muros divisorios hemos formado nosotros en nuestros hogares y en nuestras familias? ¿Qué muros divisorios hemos levantado dentro de nuestra propia iglesia, entre nuestra propia hermandad? Tenemos que analizar nuestra vida, nuestro comportamiento, ponernos a analizarnos y llegar a una conclusión y tratar de identificar esos elementos que ejercen división, mirar si realmente lo que estamos haciendo es bíblico y es por el Espíritu Santo o es inspirado por nuestro egoísmo, por nuestro espíritu de contienda, por nuestro espíritu de disensión. Necesitamos que todas esas cosas, al llegar a Cristo Jesús, desaparezcan. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero invitarte en este precioso día para que mediante el poder del Espíritu Santo, si hemos realizado, si hemos levantado, si hemos construido algún muro divisorio entre nosotros y los demás, los no cristianos, o entre nosotros mismos como hermanos, si hemos levantado muros que nos dividen, derribémoslos si no son bíblicos, si es un uso prohibido o un uso incorrecto de la palabra de Dios. Eliminemos esos muros, derribémoslos, echémoslos abajo, porque solamente van a causar angustia, división, tristeza en nuestro pueblo. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga, que tomes grandes decisiones en este día en favor de la palabra de Dios. Comparte este video con todas las personas que puedas compartirlo. Y haz tus comentarios. Enriquece nuestro estudio, que otros puedan ver lo que piensas. Y vamos a compartir también todo lo que tú tienes para decir acerca de este mensaje maravilloso. Que tengas un muy feliz día y que Dios te bendiga.